Muy buenas noches, doctor Julio Rodríguez. Un placer tenerlo acá en el programa Las de Trigo. Buenas noches, doctor. Y extiendo mis condolencias a la familia Narvarte. Yo, durante una época en mi vida, fui comentarista del juicio Fujimori en RPP y estuve con ellos bastante tiempo. Y evidentemente que la pérdida de un ser querido siempre es motivo de- de congoja y que, bueno, que Dios lo tenga en su gloria y extiendo mis saludos a todos sus familiares. Muchas gracias. Y bueno, doctor, vamos a continuar. Así es la vida. Y es lo que quisiera Soledad con nosotros, que sigamos su ejemplo de esa garra y valentía. Bueno, vamos a ver un tema que es penoso, es acerca de estos últimos desmanes que ha habido en la población a salir a marchar, a salir a protestar, pero que ha tenido ya, digamos, algunos lesionados. Doctor Rodríguez, ¿usted cómo ve este panorama desde el punto de vista penal? Porque ya se han iniciado las investigaciones preliminares por a estos manifestantes o supuestos manifestantes de partidos políticos que han causado estos daños en las personas y en los bienes. Bueno, lamentablemente creo yo que estamos ante una situación política de acefalía, porque esto definitivamente debió generar que todas las fuerzas policiales tuviesen el control de la seguridad interna como manda la Constitución. Por el contrario, no han cumplido su rol en virtud, como vuelvo a repetir, no a la incapacidad de la policía, sino aparentemente, según se ha filtrado a diversos medios, porque no han tenido un comportamiento desde el Ejecutivo direccionado para que esto suceda así. La violencia es inaceptable, provenga de donde provenga. Y en ese orden de ideas, los actos que han venido sucediendo estos últimos días no permiten más que llegar a una conclusión. Es decir, si es que la violencia genera lesiones, evidentemente tienen que ser procesados penalmente aquellos que han lesionado. Ha habido un señor, un adulto mayor, un ingeniero que ha sido literalmente molido a golpes. Y esto merece sin ninguna duda el reproche. Han habido actos que han perturbado, por ejemplo, el correcto funcionamiento de las vías públicas sin ningún permiso para poder hacer en este tipo de actos que definitivamente requieren del Ministerio del Interior la aprobación correspondiente, no la han tenido y eso también constituye un delito. Está previsto en el Código Penal como la interrupción de las vías de comunicación y tienen penas bastante elevadas, pero como vuelvo a repetir, lamentablemente no se ha visto de parte de la policía que cumpla su rol, no solo de guardar la seguridad interna, sino que adicionalmente a ello permitir que el Ministerio Público cuente con la información necesaria para identificar los autores de tales crímenes. Doctor, ¿qué tan difícil es poder identificar a las personas? Y como decimos, o sea, aquí hacemos un periodismo plural, no estamos indicando quién ha sido, qué partido político, porque al fin y al cabo son personas individuales y no creemos que pueda representar la voluntad de ninguno de sus líderes, porque cada quien sabe lo que hace y hasta qué punto puede llegar a un tipo de agresión, doctor. Es decir, ya no estamos hablando ni siquiera de levantar la voz, ya estamos hablando de tocar a las personas. Y en general, también hemos visto al ministro que han golpeado su carro, a las periodistas que también han sido agredidas, y así, y entonces si no llegamos nosotros a establecer niveles de un equilibrio en la sociedad y de que entienda la población que tiene que salir a expresar su opinión, pero jamás con la violencia. O sea, ¿existen estos límites, estos rangos, doctor? Sí, claro, no solo existen límites constitucionales, sino que adicionalmente, como usted lo acaba de mencionar, es posible identificar, claro que sí. Lima tiene ya un circuito de cámaras de seguridad y que a partir de las cuales se pueden identificar las personas que han sido los agresores. Han habido algunos también testigos de los hechos que han filmado con sus dispositivos celulares, que también pueden colaborar con la justicia brindando el registro fílmico para que de esta manera se acredite la identidad de los autores de los crímenes. Evidentemente, en el Estado de Derecho, el reconocimiento a la protesta pública y pacífica es inherente a nuestra condición de sujetos sociales. Eso es inalienable. Pero esto no significa que se permita pasar la línea. Es decir,
ir del derecho a protestar de manera pacífica a acabar agrediendo y destruyendo propiedad privada o limitando el ejercicio de los derechos públicos que le corresponden al resto de la ciudadanía. Lo hemos visto tristemente estos días, por eso yo no he identificado a ningún partido político. Creo yo que se tratan en alguna medida de personas afines o pueden ser infiltrados. Uno nunca sabe cuál es el origen a veces de la violencia, para eso están las fuerzas policiales para investigarlo, pero lo que no se puede de ninguna forma es tolerar que, por ejemplo, se hagan una especie de guetos en donde se tome en la calle, se tome en parques públicos y a partir de ello pues se generen en esos espacios comportamientos violentos. Esto es inadmisible en el Estado de Derecho. Si perdemos esa perspectiva, como yo lo repito permanentemente cuando les explico a mis alumnos el tema del derecho penal, el derecho penal es violencia legitimada, reconocida en la Constitución, porque que a una persona la tomen, la enmarroquen y la lleven presa es violencia. Que a una persona en una audiencia lo condenen a privación de libertad es violencia, violencia legítima, modulada por la Constitución y por las normas. Por lo tanto, no se puede admitir de ninguna manera más violencia porque los expertos en sociología señalan de manera reiterada que la violencia reproduce más violencia. Ojo, señores, y hoy en día ya está implementado el nuevo Código Procesal Penal. Entonces todo es muy rápido, y es como antes, ¿no, doctor? Sería bueno que explicarlo para exhortar a la población digamos, no dejarse llevar por el ímpetu, el fastidio, la mortificación, o quizás los que se sienten ganadores, o los que se sienten perdedores, o los que todavía no aceptan un resultado, o los que dicen que, en fin, no tenemos aún ningún tipo de proclamación aparente, ¿no? Aún, y ya tenemos esta clase de desmanes, los cuales deben ser controlados. Totalmente de acuerdo, doctora, porque no solo es que estemos acá en una contienda política que puede tener la confrontación de ideas como es lo deseable en una justa de esta naturaleza. La confrontación de ideas siempre es bienvenida, obviamente siempre alturada, pero cuando nuevamente, creo yo, y lo he repetido en mis clases y lo he repetido a mis alumnos, cuando tenemos un gobierno, un ejecutivo que es absolutamente ineficiente, es que los desmanes, lejos de controlarse, se reproducen. Entonces, esto debió haber sido puesto a raya, limitado en el primer segundo que hubo un comportamiento de este tipo. Yo siempre en mis clases pongo un ejemplo que me tocó vivir, porque en esa época yo estuve estudiando mi doctorado de maestría en España, en Barcelona, y me tocó vivir muy de cerca estos actos de toma de carreteras por los agricultores franceses en la frontera con España, y cómo es que bloqueaban carreteras y arrojaban los camiones con hortalizas que venían de España porque decían que había una competencia que no era justa. Gendarmería francesa les advertía una vez, les advertía una segunda vez y una tercera vez ya no les advertía. Utilizaban todos los mecanismos de represión no contundentes, es decir, no usaban armas de fuego, pero usaban el resto de armas no letales para liberar la carretera y evitar que se produjesen desmanes contra la propiedad privada. Y estamos hablando de Francia, el país pues que ha sido reconocido como el más respetuoso de los derechos fundamentales. Pero en el momento en que los derechos fundamentales son pisoteados por otras personas, el Estado tiene que responder con las medidas coercitivas legítimas establecidas en la ley. Porque en el momento que se pierde el principio de oportunidad y el principio de oportunidad no es respetado por los ciudadanos, esto se convierte en la ley de la jungla. Es decir, el día de mañana, aquellos que sienten pues que los van a agarrar a chicotazos o a machetazos, pues van a acabar sacando un arma de fuego. Y no podemos volver a la época del viejo oeste, ¿no? Al estilo de las películas norteamericanas. Eso es inadmisible. Entonces, no se puede permitir eso, y el gobierno es el encargado de hacer cumplir la ley a través de los órganos correspondientes, en primer lugar por el Ministerio del Interior. Señor presidente Sagasti, es decir, se le está desbordando la situación, ya le faltan pocos días para entregar el mandato, si es que ya se proclama algún tipo de resultado. Entonces lo único que le pedimos es poner orden en casa como debe de ser, es decir, sin mirar rostro alguno, poner orden en casa, porque si no vamos a ver que esta violencia se va a incrementar y vamos a llorar
personas que han muerto y se va a sembrar más odio entre aquellos que tienen ideas diversas. Tienen que entender que cualquiera puede tener su corazoncito, para un lado, para el otro lado, en fin, pero si usted va a protestar, salga a protestar, como decimos en este programa. Si usted quiere salir a protestar, salga a protestar. Quiere salir a bailar porque, ay, le si gusta a usted. Pero lo que usted no puede salir es agredir, de ninguna forma. O sea, eso no está permitido. Y eso es lo que usted, señor presidente Sagasti, tiene que tomarlo en cuenta. Está bien que usted se vaya. Está bien que esté vacunando en forma rápida. Muy bien, hay cosas que están loables. Pero si usted no pone orden en casa y no hace enterar a la población que al fin y al cabo no es abogada, porque quizás el abogado, el que tiene, eh, digamos, cierto bagaje, podría entender algo, pero a veces el fragor, el momento, hace que la gente pueda caer, doctor, presa, detenida. Entonces hay que dejar de entender, señor, sale a protestar, pero usted antes que la protesta, antes que todo, también está su derecho a su integridad, a la vida y a respetar a los demás. Totalmente de acuerdo. Lo que no se puede pasar por alto en primer lugar es que nuestra Constitución reconoce en la vida el fin supremo de la sociedad. Entonces la vida es el bien jurídico más importante respecto del cual los demás bienes jurídicos se estructuran. Si no hay vida, el resto de bienes jurídicos carecen de sentido. Y lo que usted ha dicho, el Código Procesal Penal ya está en vigencia a nivel nacional, se aplica de manera mucho más rápida que el antiguo código y se puede llegar a resultados mucho más rápidos en la medida en que, ojo, se le dé el presupuesto, el apoyo, sería otro momento para conversarlo. Si no se le da el apoyo en infraestructura, en presupuesto, en capacitación, lamentablemente el código tampoco hace milagros. Y finalmente, respecto a lo que usted dijo, es trascendental, doctora Morocho. Es trascendental. ¿Qué cosa? El presidente de la República lo es hasta el último segundo en que cesa su mandato y no puede de ninguna manera claudicar a las exigencias que de él la Constitución establece. Y la primera es, el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, es el responsable de la seguridad interna. Y él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Y si él no cumple su rol, evidentemente en algún momento, pues, como dice el juramento que prestan todos los que tienen un cargo de ese nivel, pues la patria se los tendrá que demandar y tendrá que rendir cuentas ante las comisiones correspondientes si es que no ha cumplido su rol. Usted, señor presidente Sagasti, es el máximo jefe de las Fuerzas Armadas. Y usted, es decir, está por encima de toda la policía y el ejército. Eso quiere decir que tiene que mandar a poner orden a todos, del que venga. Del primero que tiró chicotazo, el que tiró la piedra, el palo, insultó, gritó. Si esto ya ha vuelto un kinder, pues usted es el director del colegio. Y no hay más. Y la sociedad se va a agradecer porque nuestros niños, nuestros adolescentes, sea la violencia de donde venga. Y no estoy a favor de nadie, ni en contra de nadie, por favor, de donde venga, así sea la periodista, así sea una ama de casa, a cualquiera, no. Onda Digital le ha declarado la lucha, no la violencia en todas sus fases, en todas sus formas, y peor hoy en día, en estos momentos que estamos tan polarizados y donde la gente está falleciendo por COVID aún, y donde la gente está sufriendo y por donde la gente ha perdido muchos miembros de su familia, no solo uno. Han habido casos que son familias erradicadas, doctor. Entonces no se puede permitir la violencia. Le agradecemos como siempre su participación en el programa, doctor Julio Rodríguez, y vamos a hablar de este tema tan importante, lo vamos a dejar pendiente, sobre esta implementación del nuevo Código Procesal Penal. Claro que sí, doctora. Para mí un placer y cuando ustedes lo estimen a bien, dispuesto a colaborar. Que tenga usted muy buenas noches y un Muchas extraordinario fin de gracias, semana. doctor.